Grande y poderoso es nuestro Dios, que en su misericordia nos concede nuevamente la oportunidad de encontrarnos a través de este canal de bendición, el mensaje final de Dios. De una manera especial, quien te saluda, si no lo recuerdas y quizás lo has olvidado, un servidor, Ismael Carvajal, esperando nuevamente ser de bendición para tu vida a través de este estudio. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos este privilegio de poder abrir este libro santo, tu palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para comprender realmente para qué Jesús murió y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas para que su muerte no sea en vano en nosotros. En tus manos quedamos, oh Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. En el nombre maravilloso y eterno de Cristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, necesitamos saber en primer lugar por qué fue necesario que Jesús viniese a esta tierra a morir. Para entonces comprender cuán importante es su muerte y qué es lo que Él quiere lograr en tu vida y en mi vida para que al final no sea en vano lo que Él hizo por toda la humanidad y de una manera especial y personal contigo y conmigo. Pues Dios desde el principio había establecido un mandamiento, había establecido una ley en el Edén. Y en esa ley estaba contenida la ordenanza para que Adán y Eva y todos sus descendientes pudiesen vivir eternamente felices delante de la presencia de Dios. El Señor les había dicho en el Edén, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios estableció su ley allí en el Edén. Y la transgresión de esa ley era la muerte. Y saben, mis amados, que tristemente Adán y Eva le creyeron a Satanás y por eso dijo Satanás engañando a Eva, entonces capítulo 3 versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué había dicho el Señor? Sí moriréis. En otras palabras, Satanás quería llevar a Eva a transgredir la ley y hacerle creer que no importa si tú y yo transgredimos la ley de Dios, lo que Dios ha establecido, no vamos a morir. Pero la Biblia dice lo contrario, no solamente allí, sino dice que la transgresión de la ley es pecado. Y el pecado trae como consecuencia, como paga, la muerte. Y precisamente eso fue lo que hizo Adán y Eva. Cometieron pecado, desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y entonces como consecuencia vino la maldición de la muerte. Y por eso Adán y Eva tuvieron que ser expulsados. Pero gloria a Dios porque ellos no murieron en ese momento. Hubo un sacrificio que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. En caso de que Adán y Eva cayeran en pecado y la humanidad siguiera la misma corriente, habría un plan extraordinario diseñado y ahí es donde aparece el Cordero de Dios. Ahí es donde empieza a cobrar significado la vida de Jesús, su muerte y su resurrección en esta tierra. Y tú dirás, ¿en dónde dice que había un plan en caso de que el hombre cayera en pecado? Pero antes de mirar ese plan, necesitamos por qué el hombre cayó en pecado. ¿Qué es pecado? ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados y debían morir en ese momento y por qué no murieron?
Pues dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos da lo que es la definición más completa de pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, queridos, tristemente por eso el pecado se traspasó de generación en generación, porque todos los que hemos nacido en este planeta Tierra hemos transgredido la ley de Dios, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que ha nacido en este planeta Tierra. Y lógicamente todos nuestros antepasados han muerto porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero vamos a mirar que hay unos que van a morir con esperanza y otros van a morir sin esperanza. En otras palabras, la muerte está vencida porque el Señor pagó el precio del pecado. O sea que hay muchos que pueden haber muerto, pero no van a morir para siempre. Cuando Romanos capítulo 6, vamos a mirar cuál es la paga del pecado. Y aquí está hablando de la muerte eterna, no de la muerte transitoria. La muerte transitoria es solo para aquellos que acepten a Cristo como su Salvador, para aquellos que la muerte de Jesús no va a ser en vano. Porque precisamente vamos a mirar que Jesús murió para que usted y yo no tengamos que morir eternamente. Y ahora lo vamos a entender. Porque acá hay un problema que resulta: todo aquel que transgrede la ley de Dios, que pisotea la voluntad de Dios, pues la ley es la voluntad justa, santa y buena, dice la Biblia. Y por eso el transgredir la ley ya vimos que es pecado. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Por qué Adán y Eva tuvieron o tenían que morir? ¿Por qué Adán y Eva tenían que morir? Porque ellos transgredieron la ley. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Pero gloria al Señor, porque acá empieza cuál es la respuesta de Dios o cuál era el plan de Dios en caso de que el pecado apareciera en este mundo. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos tener vida eterna en Cristo Jesús? ¿Cómo el Señor revierte la condenación del pecado, la paga del pecado, en vida eterna, pero en Cristo Jesús? Pues cuando vamos al libro de Primera de Pedro, escucha, Primera de Pedro capítulo 1, vamos a mirar versículo 19, vea lo que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La pregunta es, ¿por qué él debía de ser un cordero sin mancha y sin contaminación? Porque si no hubiese vivido una vida perfecta, humanamente, porque él vino como uno de nosotros, no hubiese podido ofrecerse como una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque entonces él hubiese necesitado también un Salvador si hubiera pecado. Por eso él pudo ofrecerse por nosotros, porque él vivió una vida sin pecado y entonces ofreció esa vida pura y sin mácula a cambio de la nuestra. En otras palabras, cuando vemos a Jesús en la cruz y lo contemplamos por la fe, ahí debía de estar yo, por mi pecado. Pero él no murió por su pecado, porque él vivió una vida sin contaminación. Y entonces al estar allí está muriendo por mi pecado. Por eso leíamos allí en Romanos 6:23 que el regalo de Dios es la vida de él. Él entregó su vida por mí para que a cambio de la muerte que me tocaba por la paga del pecado, yo tenga a cambio vida eterna.
En otras palabras, al contemplar la cruz de Cristo, podemos ver allí en su muerte vida eterna para mí. Vida eterna si yo creo realmente en Jesucristo. Y lo mismo es para ti. Por eso dice el versículo 20, ¿desde cuándo estaba planeado esto? Dios no hace nada al azar. Dios ya tiene todo preparado y tenía todo preparado en caso de que nosotros pasásemos de vida eterna a muerte para volver a recuperarnos. Él estaba destinado. ¿Quién? El Cordero, Jesucristo. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Gloria al Señor. Y muestra, dice, por medio de él creísteis en Dios. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, dice que cuando él fuere levantado en la cruz, a todos atraería a él para manifestar el amor del Padre. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, hablando del Padre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Y dice, por medio de él creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que este plan fue diseñado de una manera perfecta para que volvamos a Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Y vea cómo se ha transmitido el pecado de generación en generación. Porque todos necesitamos la salvación que Cristo nos ofrece. Porque todos necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario todos los días. Vamos a mirar por qué. Vea lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos allí. ¿Por qué necesitamos? Porque dice versículo 12, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán y Eva entró el pecado porque ellos transgredieron la ley de Dios y la transgresión de la ley es pecado. Dice, y por el pecado la muerte. ¿Por qué debíamos morir? Porque la paga del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué? Por cuanto todos pecaron, todos hemos decidido pecar. Desde que nacimos en este mundo, todos han decidido pecar. Porque el pecado es una decisión personal. El pecado es transgresión de la ley. Nadie te obliga a ti a pecar. Cada quien pagará por su propio pecado. Y por eso salir del pecado es una decisión también. Vivir una vida de fidelidad, de santidad, también es una decisión. Pero solos no podemos, queridos. Y ahí es donde aparece el plan de redención manifestado en Jesucristo en los postreros tiempos. Jesús fue enviado a este planeta Tierra. Oh, dice en el libro de Gálatas que el plan de redención estaba planeado en el tiempo de Dios, y dice el Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Nació como uno de nosotros, pero sin pecado. Vivió una vida sin pecado porque nunca decidió transgredir la ley de su Padre y se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre Celestial, lleno del Espíritu Santo. Esa es la experiencia a la que todo pecador debe llegar si acepta a Jesucristo por medio de la fe. Eso no significa que Jesús, como murió por mi pecado, entonces yo tengo la libertad de seguir en el pecado. Y ahí es donde llegamos al punto crucial de este estudio. ¿Cuándo la muerte de Jesús llega a ser en vano para mí? Pues mis amados, Jesús no solamente vino a demostrar su amor en la cruz, el amor del Padre, al pagar lo que a mí me tocaba pagar,
sino que al morir en la cruz, no solamente demostró su amor, sino también demostró que la paga del pecado es la muerte. Y que por eso es que yo debo de abandonar el pecado. Porque de nada servirá que Jesús haya muerto por mí en la cruz para perdonar mi pecado si yo, después de haber sido perdonado, continúo en la vida de pecado. Será en vano su muerte por mí. Por eso el Señor dice que cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, es ahí cuando se efectúa el perdón. Es ahí cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y somos perdonados de ese pecado. Pero si no nos apartamos del pecado, el pecado sigue trayendo muerte a mi vida. Así diga creer en Jesús. ¿En dónde dice eso? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28. Vamos allí rápidamente. Proverbios, capítulo 28, dice allí. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y ahorita les voy a mostrar un texto sumamente contundente. 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Así tú creas en Jesús, así tú profeses ser seguidor de Jesús, así tú hayas dicho que has aceptado a Jesús. Pero si ocultas tus pecados, si sigues una vida de desobediencia como al principio Adán y Eva, por eso apareció el pecado, por eso tuvo que Jesús venir a morir. Porque no solamente ellos pecaron, sino que todos sus descendientes de generación en generación han decidido pecar. Por eso todos necesitamos de la ofrenda del sacrificio de Jesús para ser perdonados, pero no para seguir en el pecado. Porque de nada servirá y en vano habrá muerto Jesús si yo sigo ocultando y sigo amando el pecado. Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la mayor evidencia de que el pecado no puede ser pasado por alto. Si fuera así de fácil que el Señor pasase por alto el pecado, no hubiera sido necesario que Jesús viniese a vivir no solamente una vida sin pecado, sino también a morir por el pecado. Entonces el Señor hubiera quitado fácilmente la ley, hubiera quitado la ley. Donde no hay ley, no hay pecado, porque no hay nada que nos condene. Pero la ley es la que trae condenación. Pero cuando el Señor me perdona y me ofrece su vida, ya no hay condenación para mí. Porque Él pagó por mi pecado la condenación a través de su muerte. Y ahora, para yo no seguir en condenación, debo de vivir como Cristo vivió. Debo de permanecer en Cristo. Debo obedecer como Cristo obedeció. Debo caminar en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice aquí. Proverbios 28:3, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y no solamente los confiesa, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Ahí está la gran diferencia. Muchos confiesan el pecado, piden perdón, pero siguen en el pecado. No hay misericordia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado será finalmente la muerte. Y si mueren en esos pecados, en vano habrá muerto Jesús en la cruz. Porque Jesús murió para pagar el pecado, no para que sigamos en el pecado y pasemos de muerte a vida. Porque ocultar el pecado es vivir en muerte. Pero confesar el pecado, manifestar el pecado, pedir perdón por el pecado, paso de muerte a vida porque Cristo me perdona, porque Él ya tiene el perdón obtenido por mí, porque Él murió en la cruz. Vamos a mirar si así lo dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice... Y aquí está la evidencia de que todos hemos pecado. El que diga que no es pecador ya se convirtió en un pecador porque es un mentiroso. Dice el versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y lógicamente para confesarlos,
Debe de haber un verdadero reconocimiento, arrepentimiento de que eso está mal en mi vida. No para que solamente el Señor me perdone, sino para que el Señor saque, expulse, desarraigue eso de mi vida. Y eso es lo que dice el texto. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque el Señor no solamente vino para perdonar el pecado. Él quiere transformar nuestras vidas, quiere darnos una nueva vida. Por eso, el que realmente cree en Jesucristo y se entrega a Él, no puede permanecer en el pecado. Y la Biblia lo dice. Dice, vea cuál es el deseo de Dios. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, dice, hijitos míos, no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque si seguimos en el pecado, de nada servirá que Jesús esté intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Porque al final, la paga del pecado será la muerte. Por eso el Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno tiene algún pecado y lo reconoce, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que mis amados, necesitamos vivir esa experiencia. Y vea cómo relaciona eso con la ley. Cuando realmente sabemos que andamos y estamos bien con Dios, dice, en esto sabemos, versículo 3, que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el que ha creído en Jesús, el que le ha entregado su vida a Jesús, el que ha sido perdonado por Jesús, no vuelve a transgredir lo que el Señor manda, que son sus mandamientos, para no seguir en el pecado, porque Cristo murió ya para perdonar esa deuda, para que ahora vivamos para agradarle. Y por eso dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El que dice yo soy cristiano, pero yo vivo como quiera. Cada día yo debo vivir para Cristo y recordar lo que Cristo hizo en mi vida. Porque cada día el diablo nos tienta para llevarnos al pecado y a la muerte. Pero cada día Cristo nos llama para que valoremos el sacrificio que Él hizo por nosotros y permanezcamos en una vida sin pecado, para que no sea en vano la muerte de Jesús por mí en la cruz del Calvario por mis pecados. Por eso Él dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo? Porque el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe de andar, queridos? Como Él anduvo. ¿Y cómo leíamos al principio que Jesús anduvo? En una vida sin pecado, en una vida en santidad, en una vida en obediencia, haciendo lo que le agradaba a su Padre Celestial. Entonces, para resumir y llegar al llamado que Dios nos quiere hacer en esta hora a través de este mensaje, hermanos y amigos queridos, querida familia, la única manera para que el sacrificio de Jesús no sea en vano es que cada día abandonemos el pecado. Todo lo que el Espíritu de Dios nos muestre, porque esa es la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16 versículo 8 dice que el Espíritu Santo fue enviado para convencerte del pecado y para llevarte a la justicia de Cristo. Por eso, todo lo que el Espíritu de Dios te revele a través de su palabra y a través de su santa ley que está mal en tu vida, ¿qué debes de hacer? Confesar ese pecado y abandonar ese pecado. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que podemos permanecer en Jesús. Si seguimos en los deseos de la carne, si seguimos viviendo nuestra vida en contra de la voluntad de Dios, estamos en la misma condición de Adán y Eva cuando ellos decidieron desobedecer y lo perdieron todo en el Edén.
Pero gloria al Señor porque en Jesucristo podemos recuperar lo que un día se perdió. Porque Él murió por ti y murió por mí, para que ahora vivamos una vida de obediencia por amor. Y esa vida de obediencia solo la podemos vivir cuando le entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Él es quien transforma mi vida. Sin Cristo, sin una entrega, sin una muerte al pecado, nunca estaré capacitado por el poder de Jesús para, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo pueda en Cristo porque Él me fortalece. Necesito que Él sea el Señor de mi vida. Y solo Él lo puede hacer cuando le entrego mi vida a Él. Vamos a ver si así lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vea lo que pasa cuando tú y yo le entregamos el control de nuestras vidas a Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Él te transforma, Él te cambia para que no sigas esclavo del pecado y ahora vivas una vida en abundancia para la gloria de su nombre. Y entonces el sacrificio que Jesús pagó por mi pecado, entonces realmente valga la pena. Porque ya no vivo más para el pecado, ahora vivo para Cristo, quien me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Vamos a mirar si así lo dice Romanos capítulo 8, vea, los que están en Cristo, los que han pasado de muerte a vida, los que han creído en Jesús y han sido transformados porque han abandonado esa vida de pecado y ahora ya no viven bajo los deseos de la carne, sino viven siendo dirigidos por el poder del Espíritu de Dios que mora en sus vidas y que es Cristo quien lo envía para llevarnos a Él. Dice, ahora ninguna condenación. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo ya no vuelven al pecado, ya no viven en el pecado, porque el pecado es lo que nos condena. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa estar en Cristo? Pues ya no vivir esa vieja vida de carne, de pecado, vivir en transgresión, en mis deleites, en mis deseos, porque ahora vivo, dice, conforme al Espíritu. ¿Y qué pasa cuando yo me dejo guiar del Espíritu Santo, quien me muestra el pecado, quien me cambia la mente, quien me lleva a Cristo, quien me humilla para yo poder reconocer la santidad de Jesús? Dice versículo 5, los que piensan en las cosas de la carne, de la carne son, pero los que piensan en las cosas del Espíritu son. El ocuparse de la carne es muerte, porque es pecado, vivimos en el pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahora sí vamos al texto más contundente para cerrar este estudio. Dice Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si seguimos en el pecado, sabiendo que eso ofende a Dios, que eso es transgresión de la ley de Dios, que por esos pecados Jesús murió para perdonarme, no para seguir en lo mismo, sino para transformar mi vida y colocarme en armonía con Él, dice, y llego a morir en esos pecados o en el pecado, dice, ya no quedará más sacrificios por los pecados. Si se acaba mi oportunidad, ya el Señor no podrá limpiarme del pecado porque decidí seguir en el pecado a pesar de que sabía que esa condición traería como paga la muerte y la muerte eterna, la cual Cristo pagó por mí en la cruz para que yo no muriera. Pero dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. Finalmente, quien permanece en el pecado se convierte en un enemigo de Dios.
No Dios de él de Dios, por causa del pecado. Porque a Dios a todos quiere salvar. Y lo va a intentar y va a luchar y va a tocar nuestros corazones y nos va a llamar hasta el último instante. Hasta que finalmente Él, quien todo lo sabe, quien sabe cuál es la condición de nuestro corazón, ve que finalmente amamos más el pecado que a Cristo, quien nos quiere salvar de esa condición. Y por eso, en el tiempo de Moisés, quien violaba la ley por testimonio de 2 o 3 debía morir. Pero ahora vea en nuestro tiempo, quien finalmente no valore lo que Jesús hizo en la cruz, vea cómo será visto delante del cielo. Dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Y cómo lo pisotea? Dice, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia. Hermanos y amigos, este texto es contundente. Al final, miles se darán cuenta que despreciaron la única oportunidad que tenían de salvación en Cristo por el pecado. Y que si ellos hubieran amado más a Cristo que al pecado, el Señor los hubiera podido salvar del pecado, no en el pecado. El Señor no va a salvar a nadie en el pecado. El Señor nos salva del pecado al perdonarnos y al darnos el poder para vencer el pecado. Dice, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia y la compasión y el amor paternal se unen con la santidad, la justicia y el poder. En la cruz vemos su amor, su entrega, su muerte por nosotros sin Él tener la necesidad, pero Él lo hizo por amor. Pero también vemos en la cruz su justicia, que el pecado tiene que ser pagado con muerte. Y también vemos su poder para ejecutar esa justicia. Y Él la pagó por ti y por mí para que no paguemos al final esa deuda. Porque al final quienes hayan despreciado el sacrificio de Jesús para vivir en el pecado tendrán que sufrir y pagar lo que Cristo pagó por ellos. Para evitar esa muerte eterna tendrán que recibir esa muerte al final porque despreciaron al Cordero de Dios que quitaba su pecado. Vamos a orar para que Dios haga esa obra en tu vida y en mi vida y a partir de hoy podamos empezar una nueva vida en Cristo Jesús y su muerte no sea en vano para ti y para mí y cada día que el Señor nos dé oportunidad de vida podamos permanecer en esa decisión hasta el día de la eternidad. Padre, gracias por habernos iluminado a través de este estudio poderoso y habernos hecho entender realmente cuán importante es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y ayúdanos, Señor, para que no sea en vano en nuestras vidas al preferir seguir en el pecado, sino que hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos el poder del Espíritu Santo para que nos ayudes a vencer con su poder. Al ser perdonados y limpiados podamos tener un corazón limpio, una mente renovada y tú hagas de nosotros nuevas criaturas en ti. Para que ya no haya condenación, pues hemos sido libertados por tu sangre, porque tú moriste en lugar de nosotros y por eso estamos agradecidos, oh Dios. Ayúdanos a permanecer en esa vida que tú nos das al ser limpiados de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes. Compartan este material que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y te acompañe.